Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola Esteban, gracias por acompañarnos. Hay dos temas importantes que surgieron esta semana. Primero, y vamos en orden con lo que ocurrió en la Asamblea. 103 asambleístas declaran que el presidente Lasso no ha cumplido con su plan de gobierno y muchos dicen esto no cabe en ninguna causal de nada, constitucionalmente hablamos. Otros, digamos, esto da paso para la revocatoria del mandato, que va a ser el segundo tema que conversemos. Y otros empiezan a buscarle calzar a este supuesto incumplimiento. ¿Cómo lo miras tú? Hola Milton, buenos días. Gracias por la invitación. Como siempre, un gusto estar contigo. A ver, el tema de vamos a separarlo, ¿no? Los actos son independientes en cada una de las funciones, no existe una correlación interfuncional entre lo electoral ni tampoco el legislativo. ¿Qué es lo que ha hecho la Asamblea Nacional? A través de una votación sobre la base de lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, realizar un análisis de la gestión de Guillermo Lasso sobre el cumplimiento de su plan de gobierno, plan de trabajo presentado, ojo, en la candidatura. No es el Plan Nacional de Desarrollo lo que ellos evaluaron, ¿sí? Lo que existe Es no es una claro tenerlo en cuenta, ¿no? Que quede aclarado que uno es el plan de gobierno, el otro es el Plan el plan de Nacional de Desarrollo. desarrollo. Así es. Aquí estamos dentro del plan de gobierno. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que han votado? 103 asambleístas han señalado que el 25% de ese plan de gobierno ha sido incumplido por parte del binomio presidencial, que en ese momento era binomio presidencial, eran candidatos, pero ahora están dentro del esquema ya de representación. Entonces, ese 25% de incumplimiento fue resuelto por la Asamblea Nacional y hasta ahí queda. Yo no soy de la teoría, de hecho, que este acto no tiene efectos jurídicos ni tiene efectos políticos. Obviamente tiene un efecto político al interior de la Asamblea respecto de la clara demostración de las fuerzas de oposición al gobierno. Pero, por otro lado, Milton, esto sí es un acto que puede ser parte de un proceso de revocatoria de mandato. De hecho, se está cerrando un candado. ¿Por qué? Porque si se utiliza esta resolución de la Asamblea Nacional, la cual ya ha verificado un supuesto incumplimiento al plan de gobierno, cualquier colectivo, ciudadano, grupo de ciudadanos y demás puede utilizar esta resolución sobre la base del debate y adjuntar pruebas e iniciar un nuevo proceso de revocatoria de mandato. Y el CNE va a estar atado de manos respecto al análisis que tiene que hacer. Porque recordemos, Milton, que el CNE tiene que recibir el pedido de revocatoria de mandato, tiene que trasladarlo en este caso, a la autoridad que se pretende revocar el mandato, presidente de la República, se tiene que hacer el proceso de descargo y el CNE evalúa si es que existe prueba o no respecto del incumplimiento del plan de trabajo. Pero en este caso el CNE no podrá revisar la resolución de la Asamblea Nacional, ¿sí? Porque sería revisar un debate de la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional Electoral no puede realizar actos de fiscalización de la Asamblea Nacional. Son dos cosas diferentes, digamos, legalmente hablando, pero políticamente es como que se las quisiera conectar, ¿verdad? Porque Sí, se las además quiere aparecen, colectar. ajá, Sí, Milton, se las quiere colectar, pero de hecho sí puede ser funcional esa resolución de incumplimiento de plan de trabajo al momento de iniciar un nuevo proceso de revocatoria de mandato. Puede ser la prueba para iniciar un nuevo proceso de revocatoria de mandato. Obviamente, la voz oficialista ha tratado de restar valor jurídico a esta situación, pero claramente se puede ver que dentro de las causales que establece, en este caso, el Código de la Democracia y la Ley de Participación Ciudadana, está el incumplimiento del plan de trabajo. Y en este caso está siendo declarado por otro órgano que tiene plenas capacidades de fiscalización y control sobre el Poder Ejecutivo. ahora, vamos viendo en el tema exclusivamente legislativo, Esteban, que es en base a la resolución que cuando se la tomó esta semana, los 103 votos, empezaron a decir, a ver, vamos buscando la forma, algunos, de enjuiciar políticamente para buscar destituir al presidente. Dos artículos de la Constitución y se los leo rápidamente para que la gente que nos escucha los entienda. 129. La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político del presidente de la República a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros en los siguientes casos: por delito contra la seguridad del Estado. No ¿Hay o no hay? existe. No existe, no hay.
Dos, por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. No hay procesos judiciales en contra del presidente de la República ni sentencias condenatorias ejecutoriadas. Por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro o homicidio, por razones políticas o de conciencia. Tiene que ser declarado a través de autoridad competente, no tenemos procesos judiciales, Milton. El, Entonces, el, el 129 no se aplica. no se aplica, no tenemos juicio político para el presidente de la República. El ¿Sí? 130 dice, la Asamblea podrá destituir al presidente de la Destitución. República en los siguientes casos. Uno, por arrogarse funciones que no le competan constitucionalmente previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. No existe. No Dos, existe perdón, Milton, que te ¿Mm? interrumpa, no existe ni Claro. declaratoria de arrogación de funciones ni tampoco un proceso iniciado en la Corte Constitucional para el control del mismo. Dos, por grave crisis política y conmoción interna. No está declarado, es el mismo caso que lo tuvimos al momento del paro, donde sí tuvimos crisis y declarada la conmoción a efectos del estado de emergencia, pero no pasó. ¿Sí? Esto Este, no se aplica. este es el que se buscó y porque ya se usó, no se puede volver a utilizar. No se puede volver a utilizar, además tendríamos que estar en una grave conmoción interna o crisis política declarada por el propio Ejecutivo. Recordarás, y es bueno que los ciudadanos recuerden, cuando se dio el proceso y se declararon los estados de excepción, los estados de emergencia en virtud del paro, recordaremos que el secretario jurídico de la presidencia quitó el decreto ejecutivo a última hora cuando se iba a declarar, cuando se iba a iniciar el proceso de destitución presidencial. Entonces, la crisis política no existe y tiene que ser declarada. No va por ahí. No se aplica a Milton ni el juicio político ni la destitución, pero sí la revocatoria de mandato. Ahora, entonces, en la Constitución, en este momento, por este tema, no existe una causal para buscar un enjuiciamiento o destitución del presidente Lazo. En lo absoluto. Ni destitución ni juicio político caben sobre la base de esta resolución. Pero existe el 148, que es la muerte cruzada, y que el presidente Lazo, o digamos el gobierno, en respuesta a la decisión de la Asamblea, le dijo, aquí lo tengo, una vez más, la muerte cruzada. El espectro de la muerte cruzada puede ser de dos vías. En primer lugar, puede ser ejecutivo-legislativo, legislativo-ejecutivo, ¿no es cierto? El presidente de la República ha señalado, y siempre ha señalado esto desde un inicio cuando ha existido la confrontación con el legislativo, de tener el decreto de la muerte cruzada. Se lo ha utilizado como una amenaza, pero el presidente tiene una facilidad que es importante recalcar, que él solo necesita una decisión, mientras que la Asamblea, para hacer el proceso de muerte cruzada inverso, es decir, legislativo-ejecutivo, tiene que tener un debate mayoría absoluta dentro de la propia Asamblea. ¿Sí? Y ahí pueden haber trabas en el carácter votacional por las mayorías coyunturales o móviles que existen en la Asamblea. Entonces es el presidente el que tiene la facultad. ¿Sí? Eh, Ujú. Sígame. Sí, sí, termina. Ah, no, pero Ujú. eso es lo que decía. Entonces, los mecanismos legislativos se ven trabados, ni destitución, ni juicio político, ni muerte cruzada del legislativo al ejecutivo, es decir, muerte cruzada que inicia en la Asamblea. Queda sola la muerte cruzada ejecutivo-legislativo y, en segundo lugar, iniciar un nuevo proceso de revocatoria de mandato. Claro. Eh, Ahí entra el Plan Nacional de Desarrollo. Cuando el presidente considere que la Asamblea Nacional, hablando del 148, le está interrumpiendo o impidiendo ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo sin dictamen previo de la Corte Constitucional, puede aplicar la muerte cruzada. Sí, lo puede hacer sin ningún problema. Una vez que se ha evidenciado y que él justifique las causales a través de un acto motivacional sencillo o a través de señalar cuáles son los actos a través de los cuales la Asamblea ha bloqueado la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, con votaciones, con quitadas del orden del día, de las leyes que se ha presentado e inclusive con el tema del archivo de la ley de inversiones que fue realizada el año anterior. Entonces, todas estas trabas sí pueden irse configurando efectos del no poder focalizar o ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo. Pero ojo, se tiene que vincular muchísimo. Es decir, yo no puedo ejecutar el elemento A del Plan Nacional de Desarrollo porque la Asamblea bloqueó a propósito del tratamiento de esta ley sin una sustanciación en los dos debates. Tiene que ser muy fino ese tema para llamar a la muerte cruzada. Pero es un tema bien subjetivo también, Esteban. Demasiado subjetivo. Es que esa es la habilidad que tiene o la capacidad que tiene el presidente de la República, porque como decía previamente Milton, el presidente de la República solo puede hacerlo un acto motivacional hasta sencillo, poner por qué la Asamblea está trabando la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, bajo qué puntos, bajo qué actuaciones y llamar a la muerte cruzada. Ojo, ¿por qué no es tan sencillo el mecanismo de la muerte cruzada? Porque obviamente el gobierno ya ha tenido un desgaste durante este año y medio y es difícil que se vuelva a repetir una votación para elegir al mismo presidente de la República. Es por eso que no se corre ese riesgo. La muerte cruzada se aplica
Y realmente es un mecanismo, si lo comparamos a nivel latinoamericano, que ha sido utilizado, si no es más allá de 3 veces, ¿sí? En la historia, dentro de los países que lo han configurado como tal, y ha existido una ratificación del mismo solo en Venezuela y en Bolivia. Pero ojo, que eran gobernantes con mayorías aplastantes de carácter populista. ¿Sí? Acá es muy complicado que se vuelva a realizar una votación sobre la base de la estructura gubernamental que ha presentado el presidente Lazo. Y es por eso creo que no corre el riesgo. Pero ojo con una cosa, jugar con este mecanismo de amenaza de la muerte cruzada produce un vaciamiento de esa institución político-jurídica, es decir, le van a decir o la reacción, y ya vemos que eso se está viendo, por ejemplo, con la propuesta de Yacu Pérez Guartambel, diga, ok, haga la muerte cruzada, inclusive a nivel de consulta popular. Entonces no se puede seguir amenazando. Esta es la cuarta vez que el presidente amenaza con muerte cruzada dentro de un mismo año y medio de gobierno. Es bastante complicado y no debe estar jugando, porque en algún momento las fuerzas reaccionarias sociales del tejido social vamos a decir, ok, ejecútelo. Esto se convierte en el cuento del lobo, ya viene el lobo, ya viene el lobo, y cuando viene de verdad Exactamente. ya no le crees y Juanito y te el lobo, come. así es, Milton. 8:57, estamos conversando con Esteban Ron, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador, y ahora sí, el último tema que estaba pendiente, que es esta reactivación de la revocatoria del mandato del presidente Lazo. ¿Por qué habría, primero, esta diferencia de criterios entre el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral? A ver, eso tiene que ser explicado sesudamente porque se ha especulado mucho. El Ujú. Consejo Nacional Electoral, en el mes de julio, decidió a través de una resolución unánime del Pleno decir que no existen los elementos probatorios a efectos de comprobar la causal de incumplimiento del plan de trabajo que invocaba el colectivo representado por Kerly Carvajal. Recordemos inclusive el acto que hizo el ministro de Gobierno Jiménez cuando entregaba las cajas de descargo. ¿Qué es lo que pasa con esto, Milton? Que todas las resoluciones del Consejo Nacional Electoral pueden ser revisadas dentro de la justicia electoral, es decir, recurridas ante el Tribunal Contencioso Electoral, y esto es lo que sucedió. En una primera instancia, además recordemos, en el Tribunal Contencioso Electoral hay dos instancias, hay una apelación de las resoluciones. En una primera instancia, el juez sustanciador, el señor Ortega, señala que no existen ciertos elementos formales a efectos de admitir a trámite este recurso en contra de la resolución del CNE que negaba iniciar el proceso de revocatoria, ¿sí? Diciendo que no existían sujetos activos y que tampoco había un anuncio de prueba. Se da un auto de archivo. Kerly Carvajal y el colectivo apelan de ese auto de archivo en el Tribunal Contencioso Electoral y se señala un tribunal, bueno, esto pasa a un proceso de apelación y radica competencia el doctor Viteri. El doctor Viteri, Joaquín Viteri, lo que dice es, el auto de archivo realizado por el juez Ortega tiene falencias, por lo tanto yo las corrijo y admito a trámite el recurso que va a analizar la resolución del Consejo Nacional Electoral que negó la entrega de formularios para la revocatoria del mandato. En ese momento estamos. Recién el Tribunal Contencioso Electoral va a analizar esa resolución primaria del Consejo Nacional Electoral. ¿Y qué va a revisar Milton? En primer lugar, que esté motivada, que haya sido tomada de acuerdo a derecho y que los elementos probatorios, en este caso de cargo y descargo, hayan cumplido la funcionalidad para que se dé la no entrega de los formularios. Todo eso va a analizar, en este caso, el juez sustanciador. Ahora, entonces, esto no quiere decir que ya están autorizados a buscar las firmas y a hacer el procedimiento para buscar este proceso que tendría que terminar en urnas. En lo absoluto, lo que dice o lo que pasó hace 2 días es que el doctor Viteri ha dicho, voy a entrar a analizar el recurso presentado en contra de la resolución que negó la entrega de formularios. Solo va a analizar, está admitiendo a trámite y ha pedido al Consejo Nacional Electoral la remisión de todo el expediente que trató este tema internamente. O sea, cabe señalar, Milton, que el plazo para resolver son 10 días. Sí, se ha admitido a trámite el día miércoles y desde ahí tendrán que correrse 10 días de efectos de que se ratifique la resolución del Consejo Nacional Electoral, es decir, que no se entregan las firmas o en este caso se cambie el sentido de la resolución y se dé paso a la entrega de formularios de firmas. Y de ahí viene el proceso de recoger firmas, la verificación de firmas y finalmente el llamamiento a revocatoria de mandato. Esto está solo en el inicio, en el análisis inicial.